Es una alegría poderte saludar desde estos micrófonos, los de Radio Vida. Soy Juan Carlos Parra, te mando como siempre un abrazo cariñoso. Vamos a aprender juntos con Martin Luther King el capítulo 5 de su libro La fuerza de amar, titulado Amad a vuestros enemigos. Y seguiré grabando este audiolibro en lo privado. Termino de ponerlo aquí en Agua Viva en una forma pública y tendréis este audiolibro en podcast en nuestra propia app, la de Radio y Televisión Vida, y también en iVoox, iTunes, etcétera, el resto de plataformas para audiolibros. Sin embargo, quería dejar estos mensajes de Martin Luther King, esa historia, el pastor, el reverendo que se levantó junto con la comunidad de color para defender la igualdad y sus derechos, eso sí, por la vía del amor, de la no violencia. Capítulo 5. Amad a vuestros enemigos. Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 43 al 45. Probablemente ningún consejo de Jesús es tan difícil de seguir como el mandamiento de amad a vuestros enemigos. Unos han considerado que no era posible ponerlo en práctica. Es fácil, dicen, amar a los que nos aman, pero ¿quién podría amar a los que abiertamente y con insidias intentan perdernos? Otros, como el filósofo Nietzsche, pretenden que la exhortación de Jesús al amor demuestra que la moral cristiana está hecha para los débiles y cobardes, no para los fuertes y valerosos. Jesús, dicen, era un idealista sin sentido práctico. A pesar de estas insistentes preguntas y pertinaces objeciones, el mandamiento de Jesús nos desafía con una nueva exigencia. Sacudida tras sacudida, nos han recordado que el hombre moderno anda por un camino llamado odio, en un viaje que nos conducirá a la destrucción y a la condenación. Lejos de ser la piadosa exhortación de un soñador utópico, el mandamiento de amar a nuestros enemigos es una necesidad absoluta si queremos sobrevivir. El amor, hasta para con los mismos enemigos, es la clave para resolver los problemas de nuestro mundo. Jesús no es un idealista sin sentido práctico, es el verdadero realista práctico. Estoy seguro de que Jesús comprendía la dificultad inherente al acto de amar a nuestros enemigos. Nunca se unió a los que razonan con ligereza sobre la facilidad del camino moral. Sabía que cualquier manifestación auténtica de amor nace de un abandono total y definitivo en Dios. Cuando Jesús decía, amad a vuestros enemigos, no ignoraba ninguna de las exigencias de este mandamiento. Nuestra responsabilidad de cristianos consiste en descubrir el significado de este mandamiento e intentar valerosamente vivir con plenitud nuestros caminos de cada día. Seamos prácticos y preguntémonos, ¿cómo amar a nuestros enemigos? En primer lugar, debemos desarrollar y conservar nuestra capacidad de perdón. El que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. No es posible empezar a amar a los enemigos sin haber aceptado antes siquiera la necesidad renovada constantemente de perdonar a quienes nos infligen el mal y la injusticia. También hay que comprender que el acto del perdón debe ser iniciado por la víctima de un engaño, de una equivocación grave, de una injusticia tortuosa, de un acto de opresión terrible. El culpable puede pedir perdón, puede arrepentirse y, como el hijo pródigo,
volverse por un camino polvoriento, con el corazón latiendo en deseos de amor. Pero solo el prójimo maltratado, el padre que quedó en casa lleno de amor, puede realmente verter las lágrimas cálidas del perdón. Perdonar no significa ignorar lo hecho o colocar una etiqueta falsa a una mala acción. Significa que la mala acción deja de ser un obstáculo para sus relaciones. El perdón es un catalizador que crea el ambiente necesario para una nueva partida y una nueva vuelta a empezar. Es liberarse de un peso o cancelar una deuda. Las palabras «yo te perdono, pero nunca olvidaré lo que has hecho» no manifiestan la verdadera naturaleza del perdón. Es cierto que no se olvida nunca. Si esto significa borrarlo totalmente del espíritu. Pero cuando perdonamos, olvidamos en el sentido de que el mal que se ha hecho deja de ser un obstáculo mental que impedirá nuevas relaciones. Tampoco podemos decir, te perdono, pero no quiero saber nada más de ti. Perdonar significa reconciliación, reencuentro. Sin el perdón, nadie puede amar a sus enemigos. El grado en que somos capaces de perdonar determina el grado de nuestra capacidad de amor hacia nuestros enemigos. En segundo lugar, debemos reconocer que la mala acción de nuestro prójimo, de nuestro enemigo, lo que nos ha herido, no le define en forma adecuada. En nuestro peor enemigo podemos descubrir razones buenas. Cada uno de nosotros tiene una parte de su mentalidad esquizofrénica, trágicamente dividida contra sí misma. Una guerra civil endémica causa estragos en cada una de nuestras vidas. Nos obliga a lamentarnos con el poeta Ovidio: veo y apruebo el bien, pero hago el mal. O bien a estar de acuerdo con Platón al decir que la personalidad humana se parece a una auriga que conduce dos poderosos caballos que van en sentido opuesto, o incluso hasta repetir con el apóstol Pablo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Todo esto significa simplemente que existe algo bueno en el peor de nosotros y algo malo en el mejor. Cuando descubrimos esta verdad, nos sentimos menos inclinados a odiar a nuestros enemigos. Si miramos debajo de la apariencia, debajo del impulso malvado, vemos lo bueno de nuestro prójimo, de nuestro enemigo, y constatamos que la crueldad y malicia de sus acciones no eran su imagen adecuada. Lo vemos con una luz nueva, nos damos cuenta de que su odio nace del miedo, del orgullo, de la ignorancia, del perjuicio, de la incomprensión. Pero a pesar de todo, sabemos que la imagen de Dios viene grabada de una manera indeleble en su ser. Entonces, amamos a nuestros enemigos porque comprendemos que no son malos del todo y que no están fuera del alcance del amor redentor de Dios. En tercer lugar, debemos evitar abatir y humillar al enemigo y en cambio intentar ganar su amistad y comprensión. Llega un momento en que podemos humillar a nuestro peor enemigo. Inevitablemente existen momentos de debilidad y entonces podríamos hacer penetrar en su costado la lanza de la derrota. Pero esto es precisamente lo que no debe hacerse. Cada palabra y cada acción debe contribuir a la comprensión del enemigo y a abrir las grandes reservas de buena voluntad que han quedado bloqueadas por las murallas impenetrables del odio. No debemos confundir la significación del amor con cualquier efusión sentimental. El amor es algo más profundo que un sentimiento emotivo. Quizá
la lengua griega nos aclare en este caso la confusión. El Nuevo Testamento usa 3 palabras para designar el amor. La palabra eros expresa un amor estético y romántico. En los diálogos de Platón, el eros es un deseo del alma encaminado al dominio del ser divino. La segunda palabra es filia, un amor recíproco y un afecto íntimo entre los amigos. Amamos a los que nos agradan y amamos porque somos amados. La tercera palabra es ágape, comprensión y buen deseo creador y redentor hacia todos los hombres. Amor desbordante que no espera nada a cambio. El ágape es el amor de Dios que actúa en el corazón del hombre. En este sentido, amamos a los hombres no porque nos atraigan, ni porque posean un poco del hálito divino. Amamos a todos los hombres porque Dios los ama. En este nivel, amamos a la persona que nos ha perjudicado, aunque odiemos el mal que nos ha hecho. Ahora podemos comprender lo que Jesús quería decir con estas palabras: amad a vuestros enemigos. Deberíamos estar contentos de que no hubiese dicho: os tienen que gustar vuestros enemigos, porque es casi imposible que algunas personas nos gusten. ¿Cómo podría gustarnos una persona que amenaza a nuestros hijos y pone bombas en nuestras casas? Es imposible. Pero Jesús reconoce que amar es más grande que gustar. Cuando Jesús nos encomienda a amar a nuestros enemigos, no habla de eros ni de filia, sino de ágape, comprensión y buen deseo creador y redentor hacia todos. Solo siguiendo este camino y entregándonos a esta clase de amor, podremos ser hijos del Padre que está en los cielos. Pasemos ahora del práctico cómo al teórico por qué. ¿Por qué tenemos que amar a nuestros enemigos? La primera razón es evidente. Devolver odio por odio multiplica el odio y contribuye a que la oscuridad de una noche que ya no tiene estrellas sea más intensa todavía. La oscuridad no puede suprimir a la oscuridad. Solo puede hacerlo el amor. El odio multiplica el odio. La violencia multiplica la brutalidad en una espiral descendente de destrucción. También, cuando Jesús dice amad a vuestros enemigos, proclama una profunda advertencia de la cual finalmente no podremos escapar. En el mundo moderno nos encontramos atascados en un embudo del cual solo podemos salir amando a nuestros enemigos. O si no, ¿cómo? La reacción en cadena del mal, el odio que engendra el odio, las guerras que producen otras guerras, debe romperse o nos sumergiremos en los oscuros abismos de la aniquilación. Debemos amar a nuestros enemigos por otra razón. El odio hiere el alma y deforma la personalidad. Atentos al hecho de que el odio es una fuerza mala y peligrosa, pensamos demasiado a menudo en sus efectos sobre la persona odiada. Se comprende, pues el odio causa perjuicios irreparables a sus víctimas. Hemos visto las horribles consecuencias de la ignominiosa muerte de 6 millones de judíos a manos de un loco llamado Hitler, víctima de la obsesión del odio. En las violencias sin nombre cometidas contra los negros por un populacho sediento de sangre, en los pavorosos horrores de la guerra y en los terribles ultrajes e injusticias perpetrados contra millones de hijos de Dios por unos opresores sin conciencia. Sin embargo, existe otro aspecto que no debemos olvidar nunca. El odio también es nefasto para la misma persona que odia. Como un cáncer oculto
El odio corroe la personalidad y destruye la unidad vital. El odio destruye al hombre en sus valores y en su objetividad. Le lleva a considerar lo bello como feo, lo feo como bello, a confundir la verdad con la mentira y la mentira con la verdad. En un interesante ensayo titulado La patología del prejuicio racial, el Dr. E. Franklin Frazier ofrece unos cuantos ejemplos de personas de raza blanca que eran normales, amables y simpáticos en su trato cotidiano con otras personas de raza blanca, pero que reaccionaban de una manera increíblemente irracional y anormalmente desequilibrada cuando se les invita a pensar en los negros como unos iguales o simplemente a discutir la cuestión de la injusticia racial. Esto ocurre cuando el odio habita en nuestro espíritu. Los psiquiatras nos dicen que muchas de estas extrañas cosas que se desarrollan en el subconsciente, muchos de nuestros conflictos interiores, tienen su raíz en el odio. Dicen, amad o morid. La psicología moderna ha reconocido que Dios enseñó que el odio descoyunta la personalidad y el amor la unifica de una forma sorprendente y eficaz. Una tercera razón para amar a nuestros enemigos es que el amor es la única fuerza capaz de transformar un enemigo en amigo. No nos desharemos nunca de un enemigo ofreciendo odio al odio. Nos libraremos de un enemigo ofreciéndole amistad. El odio por su misma naturaleza arruina y destruye. Por su misma naturaleza, el amor crea y construye. El amor transforma por su poder redentor. Lincoln ensayó la experiencia del amor y ha dotado la historia con un magnífico ejemplo de reconciliación. Cuando hacía su campaña para la presidencia de los Estados Unidos, uno de sus principales enemigos era un hombre llamado Stanton. Por algún motivo, Stanton odiaba a Lincoln. Dedicaba todas sus energías a rebajarlo a los ojos del público. El odio de Stanton era tan intenso que utilizaba palabras ofensivas al hablar de su aspecto físico e intentaba sin tregua ponerlo en ridículo con las más duras inventivas. Pero esto no impidió que Lincoln fuese elegido presidente de los Estados Unidos. Llegó el momento de elegir gobierno, en el que debían figurar sus colaboradores más próximos para poner en práctica su programa. Comenzó por escoger aquí y allá entre los titulares de las distintas secretarías. Finalmente, llegó el día de elegir al que había de realizar la función capital de secretario de guerra. ¿Podrías imaginar a quién escogió Lincoln para ocupar este puesto? Precisamente a Stanton. Se produjo un gran alboroto al divulgarse la noticia. Uno tras otro, los consejeros fueron a decirle: «Señor presidente, comete un error. ¿Conoce usted a Stanton? ¿Está al corriente de todas las calumnias que ha lanzado contra usted? Es su enemigo. Intentará sabotear el programa. ¿Lo ha pensado, señor presidente?» La respuesta de Lincoln fue mesurada y directa. «Sí, conozco al señor Stanton. Estoy al corriente de las terribles cosas que ha dicho contra mí. Pero pensando en el bien de la nación, considero que es el mejor para este puesto». Y Stanton fue el secretario de guerra de Abraham Lincoln y prestó servicios inapreciables a su país y a su presidente. Algunos años más tarde, Lincoln fue asesinado. Le fueron dedicados muchos elogios. Todavía hoy, muchísimos hombres le consideran uno de los americanos más importantes. H.G. Wells le considera entre los 6 hombres más grandes de toda la historia. No obstante, de todo lo que se ha dicho para gloria de Abraham Lincoln, nada supera las palabras de Stanton. De pie, ante el cuerpo del hombre que antaño odiara, Stanton
habló de él como uno de los más grandes hombres de la tierra y declaró: desde ahora pertenece a la historia. Si Lincoln hubiese odiado a Stanton, los dos se hubieran ido a la tumba siendo enemigos. Pero gracias al poder del amor, Lincoln convirtió en amigo a un enemigo. Fue la misma actitud que permitió a Lincoln pronunciar una palabra benévola en favor del sur durante la Guerra Civil, en el momento en que el rencor estaba más vivo. Escandalizada, una dama allí presente le preguntó que cómo podía hablar así. Lincoln respondió: «Señora, ¿acaso al hacer amigos no destruyó enemigos?». Este es precisamente el sentido del amor redentor. Debemos apresurarnos a añadir que estas razones para amar a nuestros enemigos no son las más decisivas. Una razón todavía más fundamental está contenida de una forma explícita en las palabras de Jesús: «Amad a vuestros enemigos para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos». Estamos llamados a una tarea difícil para realizar con Dios una relación única. Somos en potencia hijos de Dios. Por el amor, esta posibilidad se convierte en realidad. Debemos amar a nuestros enemigos porque solo amándolos como Jesús ordena, podremos conocer a Dios y experimentar la belleza de su santidad. La conexión entre lo que he dicho y las relaciones raciales debe aparecer inmediatamente. No habrá solución duradera del problema racial mientras los oprimidos no sean capaces de amar a sus enemigos. Las tinieblas de la injusticia racial no serán disipadas si no es por la luz del perdón en el amor. Durante más de 3 siglos, los negros norteamericanos han sido golpeados con la vara de hierro de la opresión, frustrados de día y atosigados de noche por una injusticia intolerable y cargados con el peso detestable de la discriminación. Forzados a vivir en estas condiciones vergonzosas, nos sentimos tentados a agriarnos y a vengarnos con un odio igual. Pero si esto sucede, el orden nuevo que queremos solo será una copia del orden antiguo. En la fuerza y la humildad debemos oponer el amor al odio. Evidentemente, todo esto no es práctico. La vida significa luchar, competir, devolver golpe por golpe. Y yo pretendo que Jesús ordena que amemos a quienes nos maltratan y a quienes nos persiguen. Así no soy entonces, como muchos predicadores, idealista y falto de espíritu práctico. Quizá, diréis, en alguna remota utopía podría ser válida esta idea, pero no en el mundo duro y frío en que vivimos. Amigos, dice Martin Luther King, hemos seguido durante demasiado tiempo el camino que se llama práctico y nos ha llevado inexorablemente al mayor desorden y al caos. El tiempo está lleno de las ruinas de comunidades que se abandonaron al odio y a la violencia. Para la salvación de nuestra nación y para la salvación de la humanidad, debemos seguir otro camino. Esto no quiere decir que hayamos de abandonar nuestros esfuerzos por la justicia. Cada partícula de nuestra energía debe servir para liberar a esta nación de la pesadilla de la segregación. Pero mientras dure esta tarea, no olvidemos nuestro privilegio ni nuestra obligación de amar. Aún detestando la segregación, amaremos a los segregacionistas. No existe otro camino para crear una comunidad de amor. Diremos a los enemigos más rencorosos: a vuestra capacidad para infligir el sufrimiento, opondremos la nuestra para soportar el sufrimiento. A vuestra fuerza física responderemos con la fuerza de nuestras almas.
haced lo que queráis y continuaremos amándoos. En conciencia no podemos obedecer vuestras leyes injustas, porque la no cooperación con el mal es igual que la cooperación con el bien, una obligación moral. Metednos en la cárcel y aún os amaremos. Arrojad bombas en nuestras casas, aterrorizad a nuestros hijos y os amaremos todavía. Enviad en plena noche a nuestras comunidades a vuestros bandoleros para que nos apaleen y nos dejen medio muertos y aún os amaremos. Pero tened la seguridad de que os llevaremos hasta el límite de vuestra capacidad. Un día ganaremos la libertad, pero no será solamente para nosotros. Lanzaremos a vuestros cuerpos y a vuestras conciencias un grito que os superará y nuestra victoria será una doble victoria. El amor es el poder más duradero del mundo. Esta fuerza creadora tan admirablemente ejemplar en la vida de Cristo es el instrumento más poderoso que pueda encontrar la humanidad en su búsqueda de la paz y de la seguridad. Esta fuerza creadora tan admirablemente ejemplar en la vida de Cristo es el instrumento más poderoso que pueda encontrar la humanidad en su búsqueda de la paz y de la seguridad. Se cuenta que Napoleón Bonaparte, el gran genio militar, recordando los años de sus conquistas, hizo esta observación: Alejandro, César, Carlomagno y yo hemos construido grandes imperios. ¿Pero de qué dependían? De la fuerza. Pues bien, hace siglos Jesús inauguró un imperio construido sobre el amor y todavía hoy millones de hombres quieren morir por él. ¿Quién puede poner en duda la verdad de estas palabras? Los grandes caudillos militares del pasado han desaparecido, sus imperios se han hundido y han quedado reducidos a cenizas. Sin embargo, el imperio de Jesús, construido con solidez y majestad sobre los fundamentos del amor, sigue creciendo todavía. Empezó por un pequeño grupo de hombres generosos que por la inspiración del Señor fueron capaces de arrancar de sus fronteras las puertas del Imperio Romano y extender el Evangelio por todo el mundo. Hoy, el vasto reino terrestre de Cristo cuenta con más de 900 millones de hombres y se extiende por toda la tierra y abarca cualquier tribu. Hoy volvemos a oír la promesa de la victoria. Jesús reinará en todos los lugares a donde el sol hace el viaje cada día. Su reino se extenderá de playa en playa hasta que la luna no crezca ni mengüe más. Otro corazón responde gozosamente: no existe en Cristo ni este ni oeste, ni sur ni norte, sino una gran fraternidad de amor sobre toda la vasta tierra. Jesús tiene razón eternamente. La historia está llena de los huesos secos de las naciones que han rehusado escucharle. Preocupémonos en el siglo XX de escuchar y seguir su palabra antes de que sea demasiado tarde. Propongámonos tener conciencia de que nunca seremos auténticos hijos de nuestro Padre Celestial si no es amando a nuestros enemigos y orando por los que nos persiguen. Y aquí terminamos el capítulo 5 de La Fuerza de Amar, libro escrito por Martin Luther King como parte de su lucha contra la segregación, la discriminación y el odio hacia los negros. Espero que te haya inspirado. Hoy también tenemos que luchar contra la injusticia, pero siempre de la mano de Jesús y transitando el camino del amor. Esto ha sido todo. Os mando un abrazo muy fuerte y os espero la semana que viene con otro tema, aquí en Agua Viva. Hasta pronto.